Hola a todos, buen viernes. Hoy día es Yesod, ahí tengo mi torpedo de Ana Coaj, todavía no me lo prendo. Sí, yo les digo el nombre en hebreo de los días, según el Ana Coaj, que es un rezo que nos ayuda a permanecer en contacto con la divinidad, ¿ya? Entonces, igual aprovechando este espacio Remen Remen para meter herramientas, pues, que son universales, ¿ya? Sí, yo voy a hacer esta charla chiquitita, ya, esta explicación, porque ahí no pude ver los chats en vivo cuando estaba haciendo el último Remen Remen. Alguien preguntó algo sobre los traumas y yo cuando cerré el directo, recién se salió este cartel que todavía no sé cómo se saca. A ver, vamos a meter mano nomás. Ustedes me dicen sí. Ya, me fui para otro lado. No, un desastre. Ahí volví. Ay, qué miedo. Viste que no me atrevo a apretar nada porque, mucha que lata. ¿Cómo sacar este? No me deja ver los que ustedes me escriben. Bueno, por algo será también, ya. Pero después cuando cerré, vi la pregunta, ¿ya? Y tenía pendiente explicarle lo de los portales, porque me hicieron esa pregunta por el chat y me la siguen haciendo y que hay una gran confusión de qué es lo que son los portales. Debiera partir por eso, ¿no? Sí, porque ya estamos, bueno, este se llama la claridad, es la calma. Y claro, una parte de nosotros se calma cuando tiene claridad de lo que está pasando, ¿ya? Después nos vamos a ir al sí mismo, pero esto es general, esto es para todo. Voy a explicar rápidamente lo que es un portal. Los portales, así como dice la palabra, son puertas que vamos pasando. Las pasamos, seamos conscientes o no, ¿ya? Y tienen que ver con alineaciones y sincronizaciones cósmicas de la gran orquesta de los cuerpos celestes. Participan todos, pero nosotros somos testigos, obviamente, de nuestro sistema más cercano. Sentimos quizás que la colaboración con otras lejanas galaxias nos acompañan, pero es visible para nosotros cómo danzan los astros, los planetas, las estrellas y por supuesto que el Sol con la Tierra y la Luna, cómo se van coreografiando. Entonces existen puertas o portales ordinarios, y me refiero a ordinario no a lo simple, sino que al orden establecido cósmico, que es inamovible, ¿ya? A eso nos referimos con ordinario, y las puertas extraordinarias, ¿ya? Que son eventos que salen o que van, si lo decimos en idioma musical, es como el jazz, ¿ya? Entonces existe un ritmo, pero entre medio de los ritmos existen los sincopados, que van entre medio de los ritmos y que son inesperados y no improvisados, pero sí que ocurren con otro tipo de reloj cronológico cósmico, que son vueltas mucho más grandes a veces o mucho más pequeñas que las puertas ordinarias. Las puertas ordinarias, los portales ordinarios son los solsticios y los equinoccios, siempre, ¿ya? Y esas son faenas que nosotros usamos como reloj cósmico para sintonizarnos con ese evento. Es un instante, es un momento en donde se alinea el Sol con la Tierra y los astros y la inclinación del planeta importa mucho, entonces recibimos esa primera energía, que es por ejemplo el primer rayo de Sol para el solsticio de invierno o de verano, ¿ya? O el primer rayo de sol en los equinoccios, primavera, otoño. Y entonces el campo electromagnético de la Tierra cambia su geometría para poder recibir esa energía porque son encajes de relojes, así como las rueditas del reloj se encajan. Por un momento se detiene todo, es un instante de detención y los arbolitos lo saben, los pajaritos lo saben. Entonces, nosotros lo sabíamos, se nos fue olvidando, se nos fue atrofiando el contacto con la naturaleza y lo perdimos. Pero si nosotros vemos el registro arqueológico de los pueblos antediluvianos, ¿ya? Estamos hablando antes del hecatombe de los meteoritos y que la Tierra se convirtiera en una zona devastada y con cambios climáticos muy dramáticos. Antes de eso, y se conservaron también en los pueblos ancestrales que todavía están guardianeando, ¿no? Esa información, ellos tenían puertas, monolitos, esculturas, o buscaban montañas o valles por donde entrara el sol. Hacían, por lo general, hay registros de piedras, de monolitos. La más impresionante
que hace poco me hicieron recordar y que más encima que esto de la... Ay, me pica esta oreja, que me querrán decir algo. Ah, que no me vaya por ahí, ya, ya. Concentración, porque tengo poco tiempo. ¿Qué estaba diciendo? Déjame contar. Lo más impresionante es una serpiente que está en Estados Unidos, que está en no sé qué zona, ya, pero creo que es como cerca del Cañón del Colorado o por ahí, o Carolina del Sur, no sé, bueno, era una zona que no me recuerdo, pero que lo pueden buscar, ¿ya? Y que es una serpiente que tiene la boca de la serpiente así abierta, justo por la entrada del sol. Y hay un monolito en Turquía también, que es el más antiguo, creo, que es Tenochtitlan o algo así, cacha que se parece a lo de Tenochtitlán, viste que el idioma es casi igual, porque estaban en símil ahí, esas dos culturas, ¿ya? O sea, esas dos civilizaciones. Bueno, la cosa es que por ahí pasaba el rayo de sol en las puertas ordinarias, ¿ya? Las que están siempre. Ahora, ¿se puede ver que el eje de la Tierra se inclinó después de los chancacazos? Sí, se puede ver, porque ya no pasa justo por ese monolito, sino que pasa un poquito, unos grados corridos. Entonces ahí podemos ver que el eje de la Tierra ha ido cambiando. Entonces las puertas también cambian. Lo que hace la Tierra con su campo electromagnético, que es una geometría, compuesto de líneas y de curvas que hacen que tenga una estructura por donde circula nuestra energía, la energía que sostiene el planeta, la que recibe del Sol, la que conserva desde el centro de la Tierra y la vuelve a emitir como una respiración. Esa geometría se modifica cuando va a recibir una puerta, ¿ya? Y nosotros hacemos lo mismo y toda la naturaleza hace lo mismo. Tenemos una geometría que es desde nuestro sol interior y exterior, y ahí las pineales que van conversando y respirando, y de repente el cuerpo se huevea, y no saben por qué, y es porque está modificando su geometría para recibir una puerta. Eso lo hacemos cuando estamos cerca de un evento también de estas puertas extraordinarias, como fue el 3 del 2023, que más encima entraba en algunos colegios, mi hijo entró ahí, bueno, ya hace la cosa 3D, ¿no? Que nos cuesta, y estábamos todos hueviados. ¿Y por qué se siente así? Porque se desordena dentro del orden que yo acostumbro tener, y después se recibe la energía, y después se vuelve a ordenar con un nuevo componente. Entonces, tenemos una revolución interior. Estamos bajo un efecto, ¿ya? Es importante que entendamos esto para que nos preparemos para el solsticio de invierno y el solsticio de verano en el otro hemisferio. Es súper importante porque la cualidad del sol ya mutó en la última luna llena. Se mostró, a ver, que las lunas estén tan fuertes significa que el sol está fuerte, porque la luna es una roca, sí, pineal, ¿sí? Que es piezoeléctrica, igual que nuestros pineales, ¿ya? Genera electricidad lumínica, pero su luminiscencia se debe a que el Sol está poderosísimo. Así que la geometría de nosotros cambia. ¿Cómo cambia? Cambia en el sentido de que las hebras se tienen que se tienen que volver toroidal. Siempre hay líneas rectas y curvas. Está la curva, pero como somos luz, o sea, está la recta, pero como somos luz, se curva y se va generando este campo que es un huevito que está conectado y dialoga con la fascia, ¿ya? Y la fascia está conectada a la materia directa. Entonces, sentimos lo que está pasando en el campo en la materia. Es muy difícil que la veamos aquí, ¿no? Que yo pueda decir, oh, el campo electromagnético de mi mano. No, pero lo que voy a ver es, se me inflamó una articulación, me duele aquí un punto rarísimo, se me bloqueó un poco la muñeca. Ya, el campo electromagnético está haciendo algo y es más fácil detectarlo porque andamos irritables, porque nos asustamos, ¿ya? Se levanta la adrenalina en el cuerpo porque no es el orden que acostumbro. A lo mejor estoy gritando porque tengo una oreja tapada. ¡Ay, se desapareció el cuadro! Ahora puedo ver todo. Y ahora aprovechen de hacer las preguntas. ¿Ya? A lo de arriba no lo veo. Ya. Se me fue la onda. Es que más encima por la oreja que me hablan la tengo tapada. ¡Qué mal! Ya. ¿Cómo se siente? Se siente más fácil gracias, en la emoción, ¿ya?
la emoción es lo primero que van a captar, que están así como que no incómodos, que no saben, o sea, la incomodidad reside en que no puedo guiarme, autoguiarme, porque no tengo idea de lo que estoy sintiendo y está todo revuelto, la juguera. Entonces, ahí que hay que hacer, quedarse tranquilito. O sea, que no vamos a entrar en insight ahí, no se puede. No vamos a solucionar nada tampoco muy tangible ni abstracto. Tampoco vamos a poder hacer grandes hazañas físicas. ¿Qué hace la naturaleza? Se aquieta. Yo salgo a mi patio y veo y les digo a los árboles, ¿qué les pasa a ustedes? Y claro, para el 3 de marzo, yo salí al patio porque, lo digo porque me acuerdo que justo, que no me di cuenta que era portal, porque a veces la vida me agarra y no escucho nada, no veo nada. Estoy ahí en la cosa 3D que a mí me ha puesto un horror. Entonces, como entraba el niño al colegio ahí, que el sándwich, que no sé qué, que la lista de materiales, ¿verdad? Entonces salgo al patio y le digo, ¿y a ustedes qué les pasa? ¿Por qué están así, con esa terrorífica calma? Porque como que da susto. Y ahí me dicen, portal extraordinario. Ah, chuta, ya un poco tarde, ya con razón. Bueno, va a ser difícil la entrada. Y así estamos alertas pero relajados, porque en la claridad reside la calma, ¿ya? Entonces, si yo sé que estoy en portal, no me voy a poner ninguna tarea extraordinaria y me relajo y me relajo y me relajo y me calmo. Saco la ansiedad del avance. Sé que tengo que avanzar, pero saco el dedo, miro el viento, o sea, me observo, siento el viento y ahí decido si abro las velas o no. Por eso esto se llama remen remen, porque tenemos que aprender a navegar en estos tiempos y cada día le trae algo, ¿no? Entonces, ojo con los portales. Después van a pasar unos 3 días o si tocaron una fibra personal, puede que sea más, ¿ya? Pero más o menos 3 días pasa que el campo se vuelve a geometrizar y este nuevo ingrediente es una vitamina para el alma, ¿ya? Hablando de eso, entonces les voy a leer lo que dijo Jesús hoy día en esta conversación que tengo en un cuadernito que se llama Ejercicios para aprender a amar, que habla del sí mismo y de todas las aventuras que tenemos que atravesar alegremente para poder sentirnos pertenecientes al amor universal y participar, ¿ya? Dice, en la claridad está la calma que permite la destreza del avance. Se vuelve un transitar en presencia y exactitud de movimiento. Lo justo y lo ordenado también. Cuando ves claramente el camino, tanto los pasos andados como los siguientes andar, puedes relajarte profundamente en el caminar. Y me voy a detener aquí. Tanto los pasos andados como los por caminar, ¿ya? ¿Qué significan los pasos andados? Vamos a la pregunta que quedó aquí en el chat, a los traumas, a cómo me impactó los pasos andados. Entonces, si yo quiero tener claridad, tengo que ver claramente aquello que he transitado. Los impactos y los impactos que también he provocado, ¿ya? Entonces, es menester de hoy día, de estos tiempos, es un llamado, ¿no? A revisar, a mirar claramente, porque así puedo entonar en calma el siguiente paso. Entonces, no es menor este llamado que hacen los guías a ver la luna claramente para que nos lleve a esta circulación psíquica y podamos entrar en ver qué nos pasó. Si no pueden solitos, pidan ayuda. Es que uno levanta una piedra en Chile y hay un terapeuta online y geniales terapeutas, ¿ya? O videos o cursos o qué sé yo, tantas cosas o herramientas para ir al interior, a hacer esto, a tocar estas partes, mirarse, ¿ya? Es basal, es lo que nos corresponde hacer para madurar y para aprender a amarnos, porque ahí en esa sensibilidad que yo tuve de pequeña, acuérdense que somos una humanidad
que ha sido permanentemente dañada en la niñez, y que, sin exagerar, es toda esta humanidad, ¿ya? Porque al abrir los registros de las anteriores humanidades, como Atlántida, Lemuria, etcétera, el daño en la infancia era mucho menor, era casi inocuo. Entonces nosotros tenemos que asumir una historia y que ahí están las bases, porque detrás de cada trauma se esconde un don, ¿ya? Se esconde primero el don magnífico de la conciencia, que es para todos, es un don común, la conciencia, conciencia de quién soy, así que tengo que ver cómo me impactó la vida a mí, en mí sí mismo, ¿ya? ¿Les sigo leyendo? Los voy a seguir leyendo, aunque me habían pedido que hasta aquí nomás. Después me retan. Cuando ves claramente el camino, ay, aquí ya lo dije, eso otorga la claridad, el despliegue de capacidades que son las capas que componen a un ser en su inmensidad. Una gran posibilidad de múltiples respuestas al avance y sus desafíos. Ya. Aquí también deberíamos detenernos. ¿Qué significa despliegue? Cada vez que yo abro una dolencia, un trauma, un impacto que cerró una parte de mí, despliego un pedazo de mí. Entonces voy desplegando mi ser inmenso, como dice Jesús, que somos inmensidad. Voy desplegando pedacitos y voy ejecutando entonces una posibilidad de saber quién soy y saco una herramienta nueva que es propia. Y esa herramienta nueva hace que a la siguiente dificultad en el camino yo tenga más versatilidad de movimiento, ¿ya? Soy más versátil en el movimiento y eso hace que tenga respuestas más rápidas, más creativas y abro nuevos caminos. Entonces, eso, aquí me están haciendo preguntitas. Ya de ver, escuchar a Jesús, me he dicho, voy a entrar. Joan, al escuchar a Jesús, me dijo, voy a entrar. Ah, mira, bien. Sí, Jesús estaba muy presente en nosotros, está de la manito, nos va llevando de la manito más que nunca en nuestra historia de la humanidad. Así que recíbanlo con los brazos abiertos. ¿Qué pasa cuando es al revés? Si hay muchos daños en la niñez, ¿qué pasa si claro, es que en nuestra humanidad hay mucho daño en la niñez, mucho daño en la niñez, ¿ya? ¿Qué significa? Que somos una generación, somos una humanidad que se voluntarió, se prestó para desatar mucha creatividad, para desatar muchos nuevos comienzos, ¿ya? Cuando nosotros vamos a un trauma, lo primero que queremos hacer es vengarnos y hacer un juicio. Y ojalá esa persona se queme en la hoguera porque me hizo doler, ¿ya? Esa es una opción de camino que es repetir la historia. Nos turnamos, ¿no? Tú eres el victimario, yo soy la víctima, ahora yo voy a ser el victimario y tú vas a ser la víctima. Entonces nos vamos turnando, pasando la pelotita de capa allá, pero no hay evolución. Entonces, cuando llego a reconocer desde arriba, desde la visión más alta, que ese daño en realidad no es un daño, es una programación, es un viaje álmico que preparamos entre todos. En algún momento yo arriba, en la zona angelical, me puse de acuerdo con la persona. Oye, ¿me podís, porfa, hacer ese daño cuando yo esté súper vulnerable y frágil? O sea, más chiquitita mejor, porque así yo me acuerdo. Así me va a impactar. Así voy a hacer una contracción de alma para que después tenga una expansión de alma y despliegue una parte de mí. De pasadita, informo al campo, en este tejido que voy haciendo, posibilidades de rectificar el amor en la tierra, ¿ya? Porque acuérdense que somos un solo cuerpo. Entonces, sí, cuando la abuela de Jesús dice, Ana, la abuelita Ana, dice, no hay ninguna imposibilidad para el humano, se refiere a eso.
¿ya? No es que yo haga tiririri y haga aquí una casa de oro, o tiririri, un Ferrari descapotable, o tiririri, el hombre de mi vida. No, ¿ya? Es tiririri, voy para adentro y rectifico lo que a un alma más le interesa estando en la 3D. ¿Qué es lo que le interesa al alma? Encarnar. Eso es lo que le interesa al alma, ir hacia la materia. ¿Y para qué? Para poder entonces vivir la experiencia completa humana, integrarla y hacer las costuras pertinentes de una dimensión a otra. A ver, voy a decir como dijo Jesucito mejor, lo dice mucho mejor. Uy, me estoy atrasando, chiquillos, esta cuestión está quedando súper larga. Es que es Yesod, es Venus el que entra hoy día, empezamos el Shabbat a las 5 de la tarde y entonces estamos más relajados. Espérense, no, si todavía tengo tiempo ya. Estaba mirando la hora. Les voy a leer lo siguiente, porque aquí habla de la encarnación, ¿ya? Del alma. ¿Para qué sirve? El despliegue ya de las múltiples posibilidades en cuanto es como cuando aprendes a jugar un juego hábilmente. Esto viene de las posibilidades de desplegar capacidades, ¿ya? La claridad requiere de la conexión con las sensaciones, emociones, instintos, visiones y todo tipo de señales, tanto internas como externas, leyéndolas y aceptándolas. Se desarrolla esta capacidad en la medida que atendemos nuestro sentir. Sabemos que es personal, pero lo respetamos a rajatabla. Mira lo que dice aquí. Lo que yo siento y percibo del mundo exterior y interior es absolutamente subjetivo y personal, pero lo respetamos a rajatabla. Según eso, nos movemos en nuestra realidad que contempla la claridad del camino. Considero todo, incluso aquello que no conozco y aquello que no conozco y me da miedo. La claridad es la visión de todas las cosas al mismo tiempo. Un portal del individuo puede ser atravesado por el universo cuando se tiene un instante de claridad y provoca un nuevo estado de conciencia. Esto cuando se nos cae la teja, ¿les ha pasado? Que de repente van recolectando pedacitos. Ah, creo que aquí lo dice. A ver, voy a seguir. Durante el día, uno va cosechando comprensiones, visiones, y de repente se concluye la cosecha y ¡plaf! Dijo plaf, plaf, se construye un instante de claridad. A las personas más sensibles que hayan desplegado e integrado más partes de sí mismas en la tarea de recolectar sensaciones y sentimientos, lograrán más fácil los momentos de claridad. Así que a practicar, ¿ya? Pónganse sensible, que es el mejor negocio para todo el tiempo. A veces se tardan días, semanas, años y otras veces vidas. Esto claramente se acelera cuando va a ser desplegado cuando se van desplegando más partes de sí mismo para hacer esta laboriosa faena. Estar en atención, en sintonía de disfrutar aquello que va sucediendo con la experiencia de percepción de los diferentes planos. En este estado, en ese estado que entonces ocurre, es donde entonces ocurre la visión clara del alma. El alma necesita ver el mundo interior de un ser y el mundo exterior de éste. La única manera es la claridad. Mientras más momentos le demos a esas posibilidades, no sé qué escribí aquí. Mientras más momentos le demos, más posibilidades tendrá de integrarse al ser, el alma al ser, ¿ya? Esto es fundamental para que el alma siga encarnando. Acá está lo de la encarnación. Entrando en la materia para que logre generar cambio genético, epigenética. Acuérdense que estamos muriendo en una generación y tiene que nacer la otra, pero va a ser sin extinción masiva, la estamos haciendo dentro del cuerpo, por eso estamos para la cagá, ¿ya? Estamos haciendo un cambio genético.
Ya, para que logre generar un cambio genético. La evolución humana depende de que el alma participe cada vez más en los cuerpos dentro, virtudes, virtudes dice que es la evolución. Y esa es la virtud de la evolución, ¿ya? Uno de sus síntomas es la sutilización de los cuerpos densos. Eso dicen ustedes. Jesús dice, ustedes dicen la sutilización de los cuerpos densos. Eso es así, debido a que cada vez que prenden la luz del alma al interior de la célula, genera una revolución interior que conduce a un estado profundo de encarnación. Son muchos los síntomas, pero el más poderoso es la compasión por el cuerpo físico. Está tirando la oreja a Toki. Por el cuerpo físico, por el vehículo y la misión de este ropaje del alma que resume la historia, la historia completa del universo. Y entonces provoca un estado de conciencia naciente que se debe mantener en nutrición hasta que sea fuerte y vigorosa y así pueda respetar el alma a través del... No, y así pueda respirar el alma a través del cuerpo. ¡Wow! Que lo escribí y no lo internalicé y llegué y se los leí, así que cada uno va a tener que internalizarlo, pero aquí, para mí, personalmente fue como un tirón de oreja con el cuerpo. Yo trato de pescarlo lo más que puedo, pero a veces me pongo neurótica y entro en colapso y me fumo un tabaco y después me ahogo y se me cierra el alma, ¿ya? Entonces sí, yo sé que no hay que ponerse tan talibán y todo eso, hay que relajarse un poco, pero si logramos seguir avanzando en la claridad de los pasos, ¿ya? Tanto para atrás, los que ya dimos, tanto los del presente, vamos a relajarnos. Y si nos relajamos, vamos a lograr que el alma respire a través del cuerpo. Ya, aquí hay varias claves. Está hablando de la epigenética, está hablando del salto genético que estamos haciendo. Y es por eso que compasión es la gran palabra para nosotros, ¿ya? Y me quiero quedar ahí. ¿Hay alguna pregunta, mis queridos y queridas? Son comentarios. Después me queda a mí esto, yo lo leo. Ya. Jesucito, el más grande de todos los sabios, está con nosotros todos los días, every day, a cada segundo, y nos conoce lo que le pasa al cuerpo físico con el alma. Sabe todo porque experimentó todos los niveles y los más altos también, y nos invita para allá, para que podamos vivir en goce a pesar de las adversidades. Estamos sostenidos, amparados y protegidos, ¿ya? Y lo que nos vamos a cerrar con esto, compasión y calma, la calma en la claridad, respiración profunda, buena comida para el cuerpo y día de celebración, así que bailemos, celebremos, juntémonos con los seres amados. ¿Te refieres a la compasión por el cuerpo físico con el proceso de su utilización? Sí, compasión. Aquí se especificó, dijo sobre todo, dijo hay muchos síntomas, no los nombró todos, pero esto de que el cuerpo se sienta en contracción, ¿ya? Cuando lo que acabamos de hablar, portal y estoy ahí, guácala, el cuerpo me incomoda, entonces ya, ok. Si yo soy la mamá de mi cuerpo, soy la mamá de mi proceso, me materno, digo, bueno, Cote, si estáis así, toda huevía, no te voy a pedir que canalices la última quinta escena de la clase, no sé cuántito, o sea, te voy a dar un respiro, ¿ya? Compasión tiene que ver con la comprensión y la compasión también tiene que ver con el compás de la pasión. Así que voy disfrutando. ¿Y me puedo disfrutar cada momento aunque esté en contracción? Por supuesto que sí. Bueno, las que hemos parido sabemos que puede ser muy placentero, aunque estemos muriendo de dolor. ¿Ya? ¿Cómo acompañamos a nuestros niños? Bueno, si no saben acompañarse con el niño pequeño, acuérdense que ir a ver los pasos atrás, inevitablemente van a llegar desde el estado fetal hasta los 7 años, se van a ver ahí se van a ver. Y si no se saben acompañar ahí, es muy difícil que puedan acompañar a los niños. Entonces, Jesús aparece de la manito de nuestros niños pequeños.
Llámenlo a él. Ya, ok. Estoy cachando más o menos un trauma y resulta que hice una meditación, estoy poniendo un ejemplo, y ¡fum! Que me fui. Llamen a Jesús, porque Jesús es el protector de esa etapa, porque es el que custodia la energía crística que la tenemos en estado expuesto cuando somos niños y se va chancaqueando, chancaqueando, se la va martillando, martillando hasta que se transforma en un puño cerrado dentro del cuerpo. Entonces, cada vez que quiero desplegar un poquito de mi energía crística, que ahí están mis dones, tengo que parir ese despliegue, ¿ya? Y así van a acompañar a sus hijos si solo se pueden acompañar en su infancia, en estado de regresión, ¿no? O sean cómplices de ustedes mismos en sus niños interiores. Porque el trabajo de acompañar a nuestro niño interior es de aquí a 300 años. O sea, va a ser toda esta vida por lo menos. No partan el camino de la sanación creyendo que se acaba, no se acaba, se despliega y se conquista la vulnerabilidad, la fragilidad humana. ¿Y qué se va abandonando? Creencias limitantes, como que somos de roca, que no podemos llorar, como que tenemos que ser un robot todos los días, qué sé yo, tanta cosa que tenemos, como el amor es dolor. Una hermosa criatura que me hace masaje a mí porque tengo la cagada en la cervical, la Andreita, me dio una frase espectacular. Ella es una sanadora. Ella tiene un don ahí precioso de cuerpo, de tierra, ¿ya? Es para los cuerpos. Para que el alma respire, preocúpense de las contracciones del cuerpo. Si no tienen tiempo ni dinero para los masajes, existe todo tipo de pomaditas caseritas que se pueden hacer y se pueden automasajear. Existen rodillos que no se puede pasar. Sáquense las contracturas o simplemente pongan la mano aquí, llamen a su guía y permítanse entrar ahí, ¿ya? Me dijo una frase: el amor es alegría y una celebración de una fantástica vida. El amor es alegría y la celebración de una fantástica vida, ¿ya? Así que eso también disuelve contracturas y disuelve creencias. Vamos mantralizando. Bueno, mis queridos y queridas, buen Yesod, celebren, bailen, prendan una vela por lo menos para que agradezcan que llegamos bien, bastante bien este viernes. Un besito, a celebrar. Muchas gracias.